Bienvenidos a Red IPA, el canal del Profe Nixon. A través de esta videoclase explicaremos cómo se hallan los cuartiles, los deciles y los percentiles de una serie de datos no agrupados. Manos a la obra. Comencemos. Veamos el siguiente ejemplo. Se preguntó a 40 estudiantes, ¿cuántas horas dedican a chatear? Las respuestas dadas por los estudiantes la encontramos en la tabla de datos. Con los datos recogidos, se debe construir una tabla de frecuencias absoluta y acumulada. Para hallar los cuartiles, primero debemos hallar la posición que ocupa cada cuartil a través de la expresión K por N dividido por 4. Donde K es el número del cuartil y N es el número de datos. Para hallar la posición del primer cuartil, hallamos la cuarta parte de los datos, es decir, la cuarta parte de 40, que es igual a 10. Esto quiere decir que el primer cuartil está en la posición 10. Luego buscamos en la columna de la frecuencia acumulada el número 10, como no está, buscamos el primer valor que supera a 10, en este caso es el número 12. Pero el 12 tampoco el cuartil 1. El primer cuartil es el dato que corresponde a 12, que es el número 5. Entonces el primer cuartil Q1 es el número 5. Para hallar la posición del segundo cuartil, hallamos las 2/4 partes de los datos o la mitad de los datos, es decir, la mitad de 40, que es igual 20. Esto quiere decir que el segundo cuartil está en la posición 20. Luego buscamos en la columna de la frecuencia acumulada el número 20, como no está, buscamos el primer valor que supera a 20, en este caso es el número 21. Pero el 21 tampoco es el cuartil 2. El segundo cuartil es el dato que corresponde a 21, que es el número 6. Entonces el segundo cuartil Q2 es el número 6. Para hallar la posición del tercer cuartil, hallamos las 3/4 partes de los datos, es decir, las 3/4 partes de 40, que es igual a 30. Esto quiere decir que el primer cuartil está en la posición 30. Luego buscamos en la columna de la frecuencia acumulada el número 30, como no está, buscamos el primer valor que supera a 30, en este caso es el número 32. El tercer cuartil es el dato que corresponde a 32, que es el número 8. Entonces el tercer cuartil Q3 es el número 8. ¿Qué conclusión podemos sacar de estos cuartiles? De 40 estudiantes, el 25% chatea 5 horas o menos, el 50% chatea 6 horas o menos y el 75% chatea 8 horas o menos. Ahora, haremos algunos ejemplos con deciles. Para hallar los deciles, primero debemos hallar la posición a través de la expresión K por N dividido por 10. Donde K es el número del decil y N es el número de datos. Para hallar la posición del decil 1, hallamos la décima parte de los datos, es decir, la décima parte de 40, que es igual a 4. Esto quiere decir que el decil 1 está en la posición 4. Luego buscamos en la columna de la frecuencia acumulada el número 4, como no está, buscamos el primer valor que supera 4, en este caso es el número 5. El decil 1 es el dato que corresponde a 5, que es el número 4. Entonces el decil 1 es el número 4. Para hallar la posición del decil 5, multiplicamos 5 por 40 y la dividimos entre 10, que es igual a 20. Esto quiere decir que el decil 5 está en la posición 20. Luego buscamos en la columna de la frecuencia acumulada el número 20, como no está, buscamos el primer valor que supera a 20, en este caso es el número 21. El decil 5 es el dato que corresponde a 21, que es el número 6. Entonces el decil 5 es el número 6. Para hallar la posición del decil 8, multiplicamos 8 por 40 y la dividimos entre 10, que es igual a 32. Esto quiere decir que el decil 8 está en la posición 32. Luego buscamos en la columna de la frecuencia acumulada el número 32, como si está. El decil 8 es el dato que corresponde a 32, que es el número 8.
Entonces el decil 8 es el número 8. ¿Qué conclusión podemos sacar de estos deciles? De 40 estudiantes, el 10% chatea 4 horas o menos, el 50% chatea 6 horas o menos y el 80% chatea 8 horas o menos. Veamos algunos ejemplos con percentiles. Para hallar los percentiles, primero debemos hallar la posición a través de la expresión K por N dividido por 100. Donde K es el número del percentil y N es el número de datos. Para hallar la posición del percentil 30, multiplicamos 30 por 40 y la dividimos entre 100, que es igual a 12. Esto quiere decir que el percentil 30 está en la posición 12. Luego buscamos en la columna de la frecuencia acumulada el número 12. El percentil 30 es el dato que corresponde a 12, que es el número 5. Entonces el percentil 30 es el número 5. Para hallar la posición del percentil 50, multiplicamos 50 por 40 y la dividimos entre 100, que es igual a 20. Esto quiere decir que el percentil 50 está en la posición 20. Luego buscamos en la columna de la frecuencia acumulada el número 20. Como no está, buscamos el primer valor que supera el 20, en este caso es 21. El percentil 50 es el dato que corresponde a 21, que es el número 6. Entonces el percentil 50 es el número 6. Para hallar la posición del percentil 85, multiplicamos 85 por 40 y la dividimos entre 100, que es igual a 34. Esto quiere decir que el percentil 85 está en la posición 34. Luego buscamos en la columna de la frecuencia acumulada el número 34. Como no está, buscamos el primer valor que supera el 34, en este caso es 35. El percentil 85 es el dato que corresponde a 35, que es el número 9. Entonces el percentil 85 es el número 9. ¿Qué conclusión podemos sacar de estos percentiles? De 40 estudiantes, el 30% chatea 5 horas o menos, el 50% chatea 6 horas o menos y el 85% chatea 9 horas o menos. Espero que este video te haya servido para fortalecer tus habilidades en el estudio de la estadística. Si este video te gustó, te invito a que le des un like y te suscribas al canal RedIPA, el canal del Profe Nixon, activando la campanita. Nos vemos en el próximo video.